primer panel de esta 28ª Reunión Nacional de Mejora Regulatoria con el tema La experiencia internacional en mejora regulatoria. Permítanme presentar a los panelistas que nos acompañan esta mañana. Está con nosotros de Brasil el señor Yadir Díaz Proença, coordinador técnico de la Subsecretaría de Análisis y Acompañamiento de Política Gubernamental de la Casa Civil de la Presidencia de la República de Brasil. Asimismo, contamos con la presencia de la maestra Jimena Clark, experta en reforma regulatoria de Chile. De Colombia tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Ana Paola Gómez, coordinadora nacional del Grupo Técnico de Regulación y Ambiente de los Negocios del Departamento Nacional de Planeación del Gobierno de Colombia. De Costa Rica nos acompaña el diputado Óscar Alfaro Zamora, diputado presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Y de Perú nos acompaña el ingeniero Rodrigo Calderón Casimaita, jefe de la Unidad de Inspecciones Técnicas de Seguridad del Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú. Y como moderador de este panel estará el licenciado Gustavo Mendoza Fierros, coordinador general de proyectos especiales de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, a quien le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, darles la bienvenida a todos y cada uno de nuestros panelistas internacionales, un panel de lujo por todas las múltiples experiencias que se han cosechado a lo largo de estos años en la región latinoamericana y que el día de hoy tenemos la gran fortuna y el privilegio de poder escuchar de viva voz estas experiencias de quienes han estado en ese diseño y en ese proceso de implementación. La bienvenida a nombre de la Unidad de Mejora Regulatoria del Gobierno del Estado de Nuevo León y en particular también de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a este esplendoroso escenario del Parque Fundidora del Estado de Nuevo León. En primer lugar, me gustaría poner un pequeño contexto de lo que vamos a tratar y desarrollar en el presente panel a manera de introducción. Como ustedes bien saben, expertos en mejora regulatoria, a lo largo de estos años, la coyuntura internacional ha puesto de manifiesto un cierto alcance tanto de la política fiscal como de la política monetaria que tienen los estados para poder reactivar la economía en este contexto de crisis y de incertidumbre financiera. Bajo este escenario, la política regulatoria, como se manifestaba en el tema de la inauguración, se convierte en una política fundamental para poder no solamente salir y acelerar las economías en estos contextos, sino también nos sirven para poder establecer los mecanismos que permitan administrar los choques externos y en esta parte los países latinoamericanos han tenido una gran experiencia. Ciertamente fueron economías que amortiguaron de una mejor manera la crisis y la coyuntura internacional y es precisamente lo que en este panel vamos a explorar, vamos a conocer, saber qué han hecho nuestros hermanos del sur para que podamos nosotros también aprender y compartir estas experiencias a lo largo y ancho del país. No quiero abundar más y quitarle el tiempo para aprender de ellos, me toca ser el moderador. Desafortunadamente voy a tener el control del tiempo, sacaré la bandera amarilla en su momento necesario, tienen alrededor de 20 minutos cada uno para hacer su exposición, ya sea en el podium o en el espacio en el cual se encuentran actualmente. En primer lugar, quien va a tomar la palabra de la República de Brasil es nuestro entrañable amigo Yadir Díaz Proença, quien es el coordinador técnico de análisis y regulación de PROREC en la Casa Civil de la Presidencia de Brasil. Sin más preámbulo, estimado Yadir, te cedo la palabra amablemente. Muchas gracias.
Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores por la honorable invitación hecha por la COFEMER, a quien yo agradezco na persona de licenciado Alfonso Carvalho, para falar com vocês acerca da regulação em Brasil. Cumprimento também as colegas expositores, o que faço na persona de meu particular amigo Gustavo Mendonça. Em segundo lugar, também me gostaria de pedir desculpas por tratar de falar em espanhol com um forte acento e os erros cometidos por aqueles que não falam o idioma perfeitamente. Sin embargo, a apresentação foi escrita em espanhol e será de grande ajuda para compreender os temas que se abordarão aqui e diminuir um tanto o sofrimento de vocês, de todos vocês, com meus erros. Esses são os temas que eu vou tratar nesta apresentação. Qualidade regulatória em Brasil. O processo de regulação em Brasil é relativamente novo e se iniciou a meados da década de 90, quando se criaram as primeiras agências reguladoras federais em Brasil. O segundo tema é a história da análise de impacto regulatório em Brasil, ou análise de impacto regulatório, manifestação de impacto regulatório, como se lhe chama acá em México, partiu de um trabalho realizado por la OCDE em 2007, que recomendou, entre outras medidas, a adopção da ferramenta para melhorar a qualidade da regulação produzida em Brasil. Vamos tratar de projetos pilotos. Esta é uma maneira clássica de organizar melhor a introdução de uma novidade em um entorno onde não há nenhuma experiência conhecida com o uso da mesma. Desafios e oportunidades: melhorar a toma de decisões, fomentar a participação social, formação de técnicos e diretivos e utilizar a ferramenta, etc. Regulação é parte do desenho institucional de qualquer país, é decir, para assegurar e ter uma boa governança regulatória é necessário contar com um marco institucional adequado para ter pesos e contrapesos nas decisões que afetam a grupos específicos dentro da sociedade. Isto responde a uma pergunta que é central em nossas discussões sobre a formulação de políticas públicas. É decir, temos que garantizar a confiança de los agentes econômicos para invertir em seus segmentos de negócios e grupos afetados por la regulação, com lo que se espera obter um desenvolvimento econômico equilibrado e a justiça social. Esse diagnóstico se hizo a princípios de 2003 por ordem do presidente Lula e tuvo como objetivo identificar o estado da arte da regulação de hecho hasta agora em Brasil. Vários avanços han sido identificados, pero aún queda muito por hacer para consolidar o processo de regulação em Brasil. Em Brasil não temos um marco regulador único para todos os organismos reguladores, e sim, cada um tem seu próprio marco normativo, e isto ha causado muitos conflitos de competência em meu país. Isso foi o resultado do que se referia à pantalla anterior e os problemas derivados de um processo que, em seus inícios, se caracterizou por uma política orientada a satisfazer os interesses políticos partidistas ou incluso responder a uma posição política internacional dominante que preveia a redução do Estado em favor do livre mercado. A figura é solo para reforço da argumentação e foi preparada por personal do Banco Mundial. A qualidade da regulação, um dos indicadores básicos de governança, é todavia inferior, em Brasil, obviamente, é todavia inferior ao encontrado nos países desenvolvidos e alguns países da América Latina. De acordo ao Banco Mundial, o indicador, aun quando é superior ao encontrado na média da América Latina, é inferior ao de los países membros da OCDE. Essas são algumas informações sobre
a posição de Brasília nesses temas como barreiras para o empresariado. É trabalho realizado por la OCDE e tem como objetivo mostrar que em los países com economias mais cerradas é onde há os maiores obstáculos à atividade empresarial. Desafortunadamente, Brasil está em rojo, numa posição não muito confortável. São as cargas administrativas para constituir uma empresa em Brasil. Da mesma maneira, os países mais restritivos têm maiores barreiras ou cargas administrativas. Os 10 maiores problemas para as empresas em clima de negócio de Brasil. Em Brasil, e creio que em qualquer parte da maior preocupação para as empresas, é o clima de negócios, é a carga de los impuestos e os custos administrativos, que são dos maiores que estão apontados ali. O diagnóstico da qualidade da regulação em Brasil señalou os programas realizados desde o momento da criação de agências reguladoras. Sin embargo, todavía hay mucho por hacer, es decir, fortalecer su institucionalidad y los mecanismos de uso o herramientas de apoyo para mejorar la calidad de la regulación. Uma boa iniciativa foi a criação do Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional para a Gestão em Regulação, um nome muito largo, e que nós apelidamos de PROREG, que se as pessoas não sabem o que é PROREG, pelo menos associam com a dança muito alegre aqui do Caribe, então é algo muito, muito bueno. Del que eu sou o coordenador técnico, mas trata-se de um programa de melhoria da qualidade da regulação. Outra eficiente iniciativa é o estudo de revisão por pares, levado a cabo por la OCDE, concluiu que a necessidade de ter uma ferramenta capaz para apoiar a toma de decisões, assim como a melhora da qualidade da regulação, o análise de impacto regulatório ou manifestação de impacto regulatório, como se conhece aqui em México. Esta ferramenta, em torno dela, se desenvolve, desenvolve uma série de iniciativas, desde a capacitação, a revisão de normas, é uma mudança cultural muito, muito interessante. Este é o programa que eu mencionei, do qual eu sou o coordenador. O PROREG se organiza alrededor de 4 ejes, como se pode ver. O primeiro tem como objetivo cobrir um déficit de atenção à formulação de políticas públicas por los ministérios supervisores de las agências reguladoras em Brasil. A segunda tem por objeto aclarar as competências de los supervisores das agências reguladoras, já que não se estabeleceu o marco normativo inicial para a definição destas competências. Isto tem causado muitos problemas para nós outros, porque não se sabe qual é a competência do Ministério, qual é a competência das agências, e acaba duplicando e fazendo trabalho muito confusos. O terceiro R tem como objetivo melhorar o desempenho das agências reguladoras. E o quarto tem por objeto melhorar a transparência, a participação e o controle social do processo regulatório em Brasil. Esta é a estrutura conceptual do programa, representada por um ciclo virtuoso do processo de elaboração da regulação ou da formulação de políticas públicas, como queira. São os 4 R's do programa, e o ciclo ao lado, formulação, regulação, rendição de contas, controle social e avaliação. Este é o resultado de reflexões e consultas com vários expertos nacionais e internacionais que señalaram o caminho para a mais racional e objetiva aplicação progressiva da ferramenta em Brasil, ferramenta IR, sempre tendo em conta nossas possibilidades, a cultura administrativa, as orientações básicas emitidas por la OCDE, etc. O maior reto, sem dúvida, é superar a cultura administrativa, que aún está em vigor em Brasil, onde a toma de decisões tem um componente político muito forte e os tomadores de decisões não utilizam ferramentas de apoio em seu trabalho. Assim que estamos implementando o uso da ferramenta por meio de projetos pilotos para demonstrar a viabilidade e a importância do apoio institucional que esta ferramenta pode oferecer.
Esta é uma demonstração do processo que estamos desenvolvendo com o fim de dar sustentabilidade ao processo de execução de análise de impacto regulatório em Brasil, é decir, sensibilizar os líderes, capacitar os funcionários públicos involucrados e o trabalho feito através de projetos pilotos. Esta pantalla mostra que todos os órgãos e entidades que serão capacitados para utilizar a ferramenta IR dentro de enfoque para o governo em sua totalidade. Por outro lado, começou as apresentações a los gerentes e pessoal técnico e espera que a alta direção que preste apoio político para o labor já iniciado. O treinamento foi desenhado, a princípio, para ser aplicado a cerca de 50 servidores públicos, mas, ao final da capacitação, foi mais de 90 servidores. Eu explico, em âmbito federal, onde nós estamos fazendo o treinamento, são 10 agências reguladoras. Nós temos as reguladoras federais, que são 10, temos 27 estaduais e mais de um número que agora não posso precisar, mas que atende a 5.500 municípios que tem no Brasil. E em cada agência reguladora, a formação se realiza de acordo com as especificidades de cada um de eles. E isto faz um trabalho muito complexo. Há assuntos que vão desde telecomunicações, eletricidade, cine. Eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, que cada uma tem a sua característica e especificidade. Cá estão as agências reguladoras federais que são participantes desses projetos pilotos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a Agência Nacional de Eletricidade, de Saúde, de Cine, de Transporte, de Transporte por Via Navegável, de Petróleo, Gás Natural e os biocombustíveis. Como dito antes, o trabalho foi realizado por meio de projetos pilotos e a adopção de uma estratégia flexível e ajustada à realidade e característica de cada agência reguladora. Esse é um trabalho muito complexo. Sustentabilidade. Este eixo segue sendo nosso maior reto. Dar sustentabilidade aos trabalhos de execução da IR em Brasília, é decir, começar por abordar os temas em simples a lo complexo, melhorar o conhecimento de técnicas e metodologias tais como análises custo-benefício, análises custo-efetividade, análise multicritério, Standard Cost Model e assim sucessivamente. E insistir em la institucionalização da IR com a criação e gestão da base de dados, aumentar a participação social e o uso da ferramenta de ex ante la toma de decisões. Esses são os temas de los projetos pilotos. O trabalho realizado em cada um desses temas é o de melhorar as notas técnicas que se realizam para melhorar também a toma de decisões. Só para ilustrar, o tema relativo à eletricidade, câmbio de contadores de energia de analógico a digital, llama inteligência de medição e se acompanha com o apoio técnico da OIRA, Oficina de Informação e Assuntos Regulatórios dos Estados Unidos. Os resultados obtidos até o momento nos animam a seguir nossa proposta inicial para lograr os objetivos que se enumeram nesta pantalla e estamos invertindo fortemente na capacitação de gerentes dos servidores e fazendo intercâmbio com organizações e entidades internacionais involucradas na regulação, tal como o COFEMER aqui em México. Igual às observações formuladas na pantalla anterior, com um forte enfoque em apoio às organizações de consumidores com o fim de lograr um bom controle social do processo de regulação em meu país. A cooperação internacional, é decir, este intercâmbio forma parte dos esforços que estamos fazendo para melhorar a qualidade da regulação produzida em Brasil. O OIRA hasta la fecha com o tema da eletricidade e um acordo de cooperação com o governo britânico através do Better Regulation Executive. Está sendo desenvolvido neste momento.
Todavia, queda muito por hacer e temos que identificar nossas debilidades e trabalhar para ser verdadeiro cambio de cultura na administração pública brasileira. Estas são lições que há que ter em conta a la hora de aplicação de novas metodologias, como a análise de impacto regulatório em la regulação. Esses são os principais retos e oportunidades que a aplicação da ferramenta IR pode oferecer. Pero qualquer iniciativa que não se basa em apoio político de mais alto nível será condenada a não dar buenos resultados e será único e solo mais uma ferramenta burocrática para interromper a administração pública e a sociedade em sua consecução de seus objetivos. E acá, para concluir, devo dizer que nós outros estamos muito satisfeitos por estar hoje aqui, contactando com outros países de Latinoamérica aqui, por intermédio desse convite que COFEMER nos fez, e pretendemos aqui em Nuevo León a ser uma espécie de uma carta de compromisso para profundizar um pouco mais o intercâmbio entre o que nós outros estamos fazendo em termos de regulação. Eu creio que isto é interessante porque nós temos que aprender muito com vocês e acredito que nós outros também temos algo a ensinar nesse sentido. E agora a pantalla mais esperada da apresentação. Sumiu? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, por tu excelente presentación que nos has dado sobre la experiencia del uso de la MIR en Brasil. A continuación, tenemos la participación de Jimena Clark. Jimena es economista de la Universidad de Concepción en Chile, es maestra en economía por la Universidad de Boston y Georgetown University, y es una experta en regulación, quien se ha desempeñado como jefa de la División de Empresas de Menor Tamaño del Ministerio de Economía de Chile, y sus áreas han incluido todo el trabajo de política regulatoria y análisis de impacto regulatorio aplicado en particular a las pequeñas y medianas empresas de Chile. Sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida al podio a Jimena Clark. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes ya, y también brevemente quisiera agradecer a los organizadores de este importante evento y por la invitación a participar en él, y ciertamente a los representantes de COFEMER y de Nueva León, particularmente. Lo que yo les voy a presentar hoy día tiene que ver con política regulatoria en Chile y su efecto en las empresas de menor tamaño. A título introductorio, inicial, cuando hablamos de política regulatoria, y esto de acuerdo a cómo lo entiende la OECD, y me fijo en la OECD no porque sea la OECD per se, pero porque son países que llevan ya su par de décadas en este tema y son países en los cuales se han identificado un set de buenas prácticas a nivel regulatorio. En consecuencia, de acuerdo a cómo se concibe esto de la política regulatoria, uno puede pensar en tres tipos de grandes pilares. Por un lado tenemos lo que son los aspectos puramente normativos, y aquí estamos incluyendo todo lo que tiene que ver con regulaciones primarias, las leyes, y secundarias, los reglamentos, decretos, etcétera, y que debieran diseñarse, implementarse, evaluarse acorde a ciertos principios regulatorios. Luego tenemos un segundo pilar que tiene que ver con todas las iniciativas relacionadas a la facilitación o la simplificación administrativa. Aquí están todas estas iniciativas en las cuales la mayoría de nuestros países y nuestras regiones y estados estamos trabajando hoy en día, como son los establecimientos de las ventanillas únicas para diferentes tipos de procesos. Y en tercer lugar, y este es un tema bastante menos visible, pero bastante importante para el éxito de los dos primeros, está todo lo que tiene que ver con la generación y difusión de información.
información que sea efectivamente adecuada para hacer una buena evaluación, un buen diseño de política y también para hacer una buena implementación de una simplificación administrativa. Hablando de principios regulatorios y volviendo al primer tema, uno aquí puede, en términos simples, identificar al menos tres aspectos. Por un lado, tenemos todo lo que es transparencia y disciplina en los procesos regulatorios. En segundo lugar, tenemos la importancia de tener una buena coordinación y claridad en las normas. Y en tercer lugar, la línea de trabajo que se relaciona con las evaluaciones de impacto, evaluaciones ex ante, ex post, y ciertamente no solo hacer una evaluación, sino también una reacción a los resultados que surgen de la evaluación. En ese contexto, uno puede identificar dentro de estas buenas prácticas regulatorias al menos tres principales ejes de mejora. Una relacionada con los stocks regulatorios, una segunda relacionada con los flujos regulatorios y un tercero relacionado con la institucionalidad. En lo que tiene que ver con stock, básicamente estamos hablando de mejoras de normas que ya existen y para eso hay diferentes métodos de revisión que se pueden aplicar. En lo que tiene que ver con flujo regulatorio, estamos pensando en mejorar los procesos de creación de nuevas normas. Y acá uno nuevamente tiene dos líneas de trabajo. Por un lado está lo que son las evaluaciones de impacto regulatorio y por otro lo que son las consultas públicas. Las primeras ciertamente son procesos de análisis y consultas para la toma de decisiones. Y aquí quiero hacer un punto, que es importante nunca olvidar que este es un tema básicamente que es una herramienta para la toma de decisiones y no debe en consecuencia convertirse en un fin en sí mismo, ¿ya? En estas evaluaciones ciertamente hay análisis del tipo costo-beneficio, optimizaciones de coordinaciones, coherencia intergubernamental y mejoras de características regulatorias en general. Luego, por su otro lado, lo que tiene que ver con consulta pública, la idea siempre aquí es no verlo como un obstáculo o una imposición, sino más bien como un importante garantizador del éxito de las normas. Finalmente, lo que se asocia a institucionalidad incorpora definiciones de estrategias amplias por parte del gobierno. Por ejemplo, una de ellas puede ser mejorar el entorno de negocios a través de una política regulatoria, mejorar la competitividad a través de esta misma y ciertamente definir capacidades institucionales, tales como quiénes son los órganos centrales para supervisar, entregar lineamientos, etcétera. Dicho esto, que es en términos generales, paso a contarles un poco cómo es nuestra política regulatoria en Chile. Y aquí voy a mencionar tres iniciativas que son de alcance amplio, siendo la primera una ley de procedimientos administrativos que nosotros tenemos vigente desde el 2003, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. Y entre todos los temas que regula está particularmente el silencio administrativo, positivo y negativo. Luego, desde el año 2008, tenemos una ley de transparencia vigente que, como su nombre lo dice, establece las normas y los procedimientos para transparentar las acciones de los órganos del Estado. Esta ley crea asimismo un Consejo para la Transparencia, que es el encargado de dirimir en casos de conflictos y es un consejo autónomo. Y finalmente, recientemente, tenemos también una ley de participación ciudadana, en donde el Estado reconoce el derecho de las personas a participar en sus políticas y frente a eso, solicita que cada órgano de la Administración del Estado deba establecer las modalidades formales para brindar dicha participación. En esta misma ley, lo que se ha hecho es también introducir la creación de consejos consultivos de sociedad civil para fortalecer esa participación ciudadana en las acciones en general que emprenda el Estado. Menciono estas tres porque no son medidas sectoriales, sino de amplio alcance y que de alguna manera son importantes elementos de lo que en términos de la experiencia se considera una adecuada política regulatoria, ¿ya? Sin embargo, también tengo que decir que Chile no tiene una política regulatoria explícitamente definida. Sí tiene estrategias, sí tiene iniciativas como las que acabo de mencionar que nos están haciendo avanzar en esa dirección, pero no tenemos una explicitación. Y en consecuencia, cuando uno se hace las preguntas típicas, básicas de lo que contiene una política regulatoria, como por ejemplo, ¿cuál es la institución que monitorea la creación de las normas?
cómo es el control del acervo normativo en Chile, cómo es la evaluación, si es que existe, que se hace ex ante de evaluación de impacto en Chile, y cómo son las prácticas de consulta pública en Chile, las respuestas, si bien no son vacías, ¿ya? Sí son insuficientes. Es decir, tenemos órganos que realizan, por ejemplo, control de calidad normativa, como es el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, o la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, o la Contraloría, o el Tribunal Constitucional, pero no necesariamente conversan entre ellos, no necesariamente tienen los mismos lineamientos, no necesariamente están coordinados entre ellos, ¿ya? Asimismo, a nivel de control normativo, existen fuentes de información para los diferentes tipos de normas, pero no necesariamente conversan entre ellos, y hay información que no se encuentra en ninguna de las fuentes. ¿Ya? Y así con los otros casos, lo de las consultas públicas, les acabo de mencionar que es un tema que recién se empieza a desarrollar en Chile. En este contexto, y aquí ya me voy al tema de las pymes, desde el Ministerio de Economía nos preguntamos hace un año atrás qué pasaba que teníamos un sector empresarial que llamamos empresas de menor tamaño, que incluye las micro, pequeñas y medianas empresas, que no lograba despegar. ¿Ya? En Chile las pymes, para que tengan información, representan el 99% de las empresas, pero su contribución al producto es de apenas un 15%. Y peor aún, es una contribución que se ha ido reduciendo en el tema. Y si bien el Ministerio de Economía tiene una serie de programas de apoyo a las empresas a través de agencias como Corfo y Cercotec, que tienen todo tipo de apoyo, financiamiento, capacitación, etcétera, no lograba generar los frutos deseados. Y lo que nos fuimos a ver fue cómo estaba el entorno regulatorio que estaban enfrentando estas empresas. Lo que descubrimos, que es algo que probablemente ustedes también han percibido, es que teníamos la mala práctica de que toda vez que se diseñaba una regulación que tuviera aplicabilidad a las empresas, se tomaba como modelo el modelo de empresa grande, ¿ya? Y la verdad es que un modelo de empresa grande es totalmente diferente a las empresas más pequeñas, que sabemos no tienen la misma capacidad administrativa para hacer frente al cumplimiento de las regulaciones, entre otras cosas, y ciertamente esta mala práctica de diseñar para los grandes pero aplicar a los pequeños se traducía en una fuerte carga regulatoria que enfrentaban y que enfrentan todavía, hay que decirlo, estos últimos. Y claro, cuando uno tiene este tipo de situación puede optar por dos caminos: o no cumple con la regulación y eso genera costos que nadie desea, o el dueño de las empresas más pequeñas, que muchas veces son los mismos que hacen el trabajo dentro de las empresas, terminaba destinando grandísima parte de su tiempo solo a entender la regulación y en consecuencia a gestionar poco la empresa. Y en consecuencia aquí nos enfrentábamos a un riesgo de insolvencia. Con eso en mente, nos fuimos a revisar una serie de regulaciones y terminamos promulgando una ley en 2010 que incluyó diversos aspectos. Por un lado, un fortalecimiento del Ministerio de Economía y la creación de un consejo consultivo público-privado para la empresa de menor tamaño. Por otro lado, introdujimos normas generales en donde se establecieron ciertas normas sobre regulación y fiscalización, y luego normas temáticas en donde revisamos, por ejemplo, el Código del Trabajo, ciertos aspectos sanitarios, municipales, etcétera, ¿ya? Esto en Chile se llama Estatuto de la PYME o Estatuto de la Empresa de Menor Tamaño, ¿ya? Pero no es realmente un código, sino que es una ley que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño. Y dentro de esta, la más importante es la que tiene que ver con la regulación. Básicamente lo que nosotros intentamos aquí fue introducir un cambio regulatorio que fuera un cambio cultural, en el sentido de obligar al regulador a internalizar el concepto de costo-efectividad al momento de diseñar las normas que luego tuvieran aplicación a las empresas de menor tamaño. Lo que quisimos de alguna manera fue obligarlo a pararse en los zapatos del regulado, si se puede decir de esa forma. Y lo hicimos a través de la exigencia que elaborara ciertos informes de impacto de su propuesta regulatoria en las empresas de menor tamaño. ¿Para qué? Para que estos dejaran de diseñar regulaciones pensando solo en empresas grandes, para obligarlos a tomar en cuenta las particularidades de las empresas más pequeñas y de a poco ir integrando este concepto de mínimo costo posible. Este es el artículo 5º relevante, no se los voy a leer, pero está ahí por si les interesa. Básicamente lo que este artículo explicita es que
para todos los ministerios u organismos que dicten o modifiquen normas jurídicas generales, y aquí nos estamos refiriendo no a las leyes que tienen su discusión en el Congreso y más transparencia, pero sí a muchos reglamentos que se hacen entre cuatro paredes y el regulado no se entera que existe, sino hasta que se da cuenta que no lo está cumpliendo y le están pasando una infracción. Entonces, para ese tipo de normas, obligamos a quienes las estaban proponiendo a publicitar los antecedentes preparatorios en los cuales se basaron para proponer esa norma y publicitar en los términos de una ley de transparencia que ya teníamos, que ya estaba funcionando. Luego, dentro de esos antecedentes preparatorios, lo que introdujimos fue que un informe en donde se estableciera cuál iba a ser el impacto de la propuesta regulatoria en las empresas de menor tamaño. Al mismo tiempo que se obligaba al proponente de la norma a publicitar esto, se le obliga también a enviar la propuesta normativa al Ministerio de Economía con cierta anticipación. Para implementar esto, desde el Ministerio de Economía, que todos sabemos es un ministerio que en general tiene como misión promover la competitividad, pero no es un supraministerio. En consecuencia, no le puede exigir a trabajo, a salud, a medio ambiente y al resto de los ministerios sectoriales que piense tomando en cuenta a las empresas de menor tamaño, ¿ya? Cada uno tiene sus propios objetivos. Y para luego asegurarnos de una implementación exitosa de este tipo de práctica, lo que hicimos fue buscar socios estratégicos. Y acá hicimos equipo básicamente con el Consejo para la Transparencia, que es el órgano encargado de velar que esta obligación de transparencia se cumpla y que tiene sanciones para quien no lo hace, y también con la Comisión de Probidad y Transparencia, que pertenece a la Secretaría General de la Presidencia, y que es el órgano encargado de entregar las directrices a todos los ministerios y los lineamientos para poner en práctica cualquier obligación de transparencia que vaya surgiendo. Con ellos trabajamos decretos, trabajamos instructivos, de manera de establecer muy claramente cuál iba a ser el procedimiento que los reguladores debían seguir para cumplir con este artículo, y el artículo en sí entró en vigencia en septiembre del 2010. El procedimiento graficado básicamente es el siguiente. Tenemos que cada vez que el regulador diseñe una propuesta normativa, con 15 días de anticipación debe publicar estos antecedentes preparatorios, lo hace en un banner que tiene de transparencia en el sitio de su propio ministerio, y al mismo tiempo, con esos 15 días de anticipación, debe enviar la propuesta normativa al Ministerio de Economía, ¿ya? Con eso el Ministerio de Economía cuenta con todos los antecedentes como para hacer un análisis adicional de la norma propuesta y ver si es que ésta está discriminando o, por ejemplo, imponiendo una carga regulatoria excesiva en las empresas de menor tamaño. Y hasta ahí llega básicamente lo que establece la ley, que es lo que está justo arriba de la línea roja. Pero luego el desafío para el Ministerio de Economía es no solamente analizar, sino que una vez que se ha detectado, por ejemplo, que hay una norma que está afectando discriminatoriamente a las empresas, ser capaz de interactuar con la fuente originaria de esa norma. Y ese es el trabajo que hoy en día se está tratando de consolidar, sin que haya así una ley que le dé algún tipo de capacidad de veto o poder mandatorio al Ministerio de Economía. Ojo que lo que yo hasta aquí he explicado básicamente tiene un alto componente de transparencia, el hecho de que todas las instituciones deban publicar estos antecedentes preparatorios y todo el análisis que hicieron para proponer la norma, significa que no solamente es el Ministerio de Economía el que puede realizarlo, sino ciertamente la ciudadanía y en particular las asociaciones de empresas que son los primeros afectados por la propuesta, ¿ya? Y en ese sentido es fácil acceder a esta información, toda vez que en cada sitio de cada ministerio abajo hay un banner que es transparencia activa, se hace clic ahí, aparece todo un set de información que de acuerdo a la ley de transparencia se debe publicar, y hay un espacio especial para lo que son los antecedentes preparatorios de las normas que afectan a las empresas más pequeñas. Al hacer clic ahí se despliega una especie de tabla en donde van apareciendo todas las propuestas que ese ministerio está haciendo, y hay un enlace particular al informe que el ministerio tiene que hacer, en donde se revela cuál puede ser el impacto que está teniendo en las empresas de menor tamaño, ¿ya? Hay así también un enlace a otro tipo de información que el ministerio voluntariamente quiera poner a disposición, que puede ser información que valida perfectamente por qué está haciendo esa propuesta.
al hacer clic en ese enlace, entonces se despliega este formulario. El tipo de información que tiene este formulario parte con datos generales, qué tipo de norma es, cuáles son los efectos, los puntos de contacto, quién la está dictando, para pasar luego a antecedentes de la propuesta en términos de describir cuál es el problema que se quiere abordar con la propuesta normativa. 1. ¿Cuál es el objetivo a apuntar? 2. ¿Cuál es la descripción de la propuesta y cuál es el efecto que se espera de la implementación de la propuesta? Asimismo, hay una sección que pregunta si es que se consideraron otras alternativas versus lo que se está proponiendo y si es que se hicieron consultas públicas, ¿ya? Y luego viene la parte más difícil, que es la parte en donde se estima el impacto de esta propuesta. Y aquí se parte con una cobertura, saber si es algo que afecta a un sector, a un tipo de empresas o es algo a nivel nacional, en qué etapa del ciclo de vida de la empresa la va a afectar, si es que hay diferenciación por sector o algún tipo de discriminación. Luego viene una identificación de beneficios y una identificación de costos y en la medida que se tenga la información, y este tema es importante, una estimación de esos mismos beneficios y costos. Impacto en los trámites también, estamos agregando trámites, reduciendo trámites, fusionando trámites, complejizando trámites y asimismo una sección en donde se pueden describir efectos adicionales, algún tipo de externalidad positiva o negativa. Con esto lo que se quiere realmente es hacer que el regulador piense muy bien al momento de hacer una propuesta normativa para solucionar un problema. Y lo que está detrás de esto, de alguna manera también, es una crítica al hecho de que muchas veces cuando enfrentamos un problema, creemos que la mejor forma para solucionarlo es a través de la vía normativa. Y no nos damos cuenta que hay ciertos problemas que no requieren más que una mejora de gestión o algún tipo de acción muy diferente a la que normalmente estamos todos impulsando por hacer. Con eso dicho, a ver, ahí está. Y porque ya no me queda mucho tiempo, las últimas palabras que quisiera mencionarles tienen que ver con lo siguiente. Como dije antes, el Ministerio de Economía no es un supraministerio y de ahí la importancia de buscar socios estratégicos para asegurarnos que la implementación de una medida de este tipo tenga un éxito, ¿ya? O un relativo éxito. Luego, al ser este un mecanismo que tiene un componente de transparencia importante, un actor que todavía tenemos pendiente de involucrar más es ciertamente el sector privado, ¿ya? En Chile nosotros tenemos, primero que nada, un bajo nivel de asociatividad. Y dentro de los que están asociados, estoy pensando en las empresas, a las entidades de asociaciones gremiales, el nivel de proactividad es bien variado, ¿ya? Los hay muy activos y con mucha interacción con el sector público y los hay de otro tipo que solo piden apoyo sin necesariamente y critican sin necesariamente proponer ideas de solución. Entonces, ese es un tema que todavía se requiere reforzar. Existe un Consejo Consultivo Nacional para las empresas de menor tamaño, pero se requiere más todavía. Ahora, esta en Chile es una nueva práctica regulatoria. Podría uno decir, una práctica muy a lo OSD, tomando en cuenta sí que es bastante menos sofisticado que los análisis de impacto regulatorio que hace la OSD, ¿ya? No tenemos una superinstitucionalidad encargada de velar por esos procesos y como tal es un proceso incipiente que requiere bastante de aprendizaje, bastante de consolidación. En este primer año que ha estado en implementación, el Ministerio de Economía, desde el Ministerio, básicamente lo que estuvimos haciendo fue socializar el procedimiento, tratar de convencer al resto de los reguladores que esto mejoraba el trabajo de todos nosotros, que no era algo que se hacía solo para el Ministerio de Economía, y también brindarles asistencia en lo que es el uso de información. Porque no todo el mundo está acostumbrado a usar bases de datos, ni sabe cuáles son las bases de datos más relevantes, ni hacer una estimación, por simple que parezca para otro. Entonces, ese ha sido el proceso que hasta ahora se ha estado desarrollando. Pero luego surgió otro tema, que es que esto es una iniciativa para las pymes, ¿ya? Impulsada desde el Ministerio de Economía. El día de mañana podría surgir una iniciativa similar para las comunidades indígenas, o para las mujeres, impulsada desde el Servicio Nacional de la Mujer, o para cualquier otro grupo que pase a ser un tema prioritario o presione lo suficientemente en el gobierno para que se le tome en cuenta.
Y lo último que queremos es inundarnos de evaluaciones de impacto regulatorio en donde al final esto puede terminar convirtiéndose en sencillamente más burocracia y no realmente la simplificación regulatoria que queremos obtener. Entonces, en este contexto es que nosotros como país ciertamente estamos necesitando de definir una política regulatoria explícita e integral, que entregue realmente los lineamientos necesarios y la coordinación necesaria a todos los ministerios, no solo Economía, de manera de tener una mejora integral de nuestra política regulatoria y que se traduzca efectivamente en mejora de competitividad, pero en mejora de otros ámbitos también, que todos son parte de lo que es un mayor desarrollo del país. Finalmente, también quisiera mencionar que este es un tema que está adquiriendo un creciente interés internamente, pero también externamente. Nosotros hoy en día estamos en conversaciones sobre un futuro acuerdo comercial y ya se ha empezado a discutir y proponer la inclusión de un artículo sobre coherencia regulatoria a nivel internacional. Ahora, si nosotros queremos embarcarnos en este tipo de coherencia internacional, ciertamente necesitamos partir por tener un mínimo set de lineamientos internos, ¿ya? Y una mínima disciplina, una mínima política de mejora regulatoria interna. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Clark, por su presentación tan ilustrativa de lo que está ocurriendo en Chile. A continuación tendremos otra de las experiencias importantes que está ocurriendo en Latinoamérica, en particular el caso de Colombia, y para ello tendremos la oportunidad de escuchar a Ana Paola Gómez Acosta, quien es economista por la Universidad Nacional de Colombia, maestra por la misma universidad y con una maestría en la Universidad de London School of Economics and Political Science. Ella es actualmente la coordinadora nacional del Grupo de Regulación y Ambiente de Negocios, desde donde están empujando una gran agenda muy importante a nivel nacional en Colombia, y para lo cual le damos el espacio para que nos platique rápidamente de qué está ocurriendo. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Primero que todo quisiera agradecer la invitación que Confermer nos ha hecho para participar de este foro. Es muy importante para nosotros porque, como les voy a presentar ahora, Colombia realmente tiene una experiencia incipiente en términos de política de mejora regulatoria. Y el poder estar acá y el poder escuchar las experiencias de los países, el poder compartir con ustedes y escuchar la experiencia mexicana, que es muy rica, nos va a ayudar seguramente mucho en el proceso que vamos a empezar en este momento. Ya. No pude. Ya. Gracias. Bueno, en Colombia, como les digo, no tenemos una política de mejora regulatoria como tal y hemos estado muy enfocados en términos de la racionalización de trámites y de regulaciones, pero en realidad, siendo estrictos, ha sido mucho hacia la racionalización de trámites más que de regulaciones. Como un poco el caso chileno, tampoco tenemos una entidad que sea la centralizadora de la política de la mejora regulatoria, que esté haciendo un monitoreo, un seguimiento sobre las regulaciones que son emitidas por diferentes ministerios, que esté haciendo una evaluación sobre la calidad de la regulación. Y hoy lo que les quiero contar es cuáles son las iniciativas un poco desarticuladas quizá que hemos tenido sobre la mejora regulatoria muy encaminada hacia el tema de trámites, pero también qué es lo que estamos empezando a hacer un poco en la línea de mejora regulatoria, ya pasando como del tema de trámites hacia los modelos de regulación sectoriales. Entonces, en términos de trámites, teníamos como una historia que puede decirse que empezó en el 98, en donde por ley se señala que la supresión de trámites debe ser un objetivo permanente de la administración pública. Sin embargo, en ese momento no se le dieron dientes al gobierno ni ningún tipo de institucionalidad para seguir con esta labor, para que la empezaran. Y fue hasta 2004-2005 cuando, a partir de un documento COMPES y una posterior ley,
se estableció una política de racionalización de trámites. Un documento COMPES en Colombia es un documento de política que es discutido y aprobado en Consejo de Ministros, es decir, es como una política que tiene una gran relevancia porque finalmente tiene el respaldo de el presidente y las carteras de todos los sectores. Entonces, en este documento, ¿qué se estableció? Uno, se creó la institucionalidad para que se implementara la política antitrámites. No se creó una institucionalidad nueva, pero se le dieron facultades al Departamento Administrativo de la Función Pública, que es la que se encarga como de monitorear el buen funcionamiento de la administración, para que tuviera esas funciones de monitorear y de implementar la política antitrámites. Y junto con esa facultad se le dio la potestad para que creara un grupo de alto nivel que fuera el que coordinara e identificara los trámites que podrían tener un mayor impacto negativo y empezar a establecer acciones para racionalizarlos. Ese grupo se creó, su nombre es Grupo de Racionalización y Automatización de Trámites, y como veremos ahora es parte fundamental de coordinación para la implementación de la política. Asimismo, se crea el Sistema Único de Información de Trámites, SUIT, que es básicamente un inventario de todos los trámites que tenemos a nivel nacional. Este sistema es administrado por el DAF y también en coordinación con el programa de gobierno en línea se encuentra disponible para toda la ciudadanía. ¿Qué tenemos ahí? En este momento tenemos un inventario de cerca de 2.500 trámites de nivel nacional, de los cuales se puede encontrar como la hoja de vida del trámite, es decir, cuál es la ley o cuál es la norma que le da creación y cuáles son los componentes del trámite, cuáles son los pasos necesarios para llegar a una solución del problema que estoy, o del trámite que estoy realizando, y a qué lugares tengo que dirigirme. En algunos casos podría tener como el flujo y el tiempo que me puede llevar a hacerlo. Y finalmente se señalan los principios de la política de racionalización de trámites de las entidades de la administración pública y de aquellas que, siendo privadas, tienen alguna delegación de una función pública. ¿Qué es importante de acá? Primero se da un cierre de quienes pueden crear trámites. Solamente en esta ley se establece que un trámite solamente se puede crear por ley, es decir, solamente el Congreso puede crear nuevos trámites. Y lo que hacen las entidades del Estado es simplemente darle un desarrollo a ellos, seguramente reglamentarlos, crear el procedimiento, pero un trámite no puede crearse simplemente en una entidad pública, en un ministerio, debe tener creación legal. ¿Cómo funciona entonces la política o la implementación de esta política en el nivel de gobierno? Como les digo, el coordinador de la política es el Departamento Administrativo de la Función Pública y este a su vez tiene una cantidad de entidades que colaboran con la implementación de la política. Primero está el GRAT, que es el Grupo de Racionalización y Automatización de Trámites, que no es un grupo permanente, es un grupo que está cambiando. Como miembros permanentes de ese grupo estamos el Departamento Nacional de Planeación, está la Alta Consejería para la Gestión Pública y Privada y está el DAF, pero participan también otros ministerios dependiendo del tema que se esté tratando. Está el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, porque allí se encuentra el programa Gobierno en Línea, que es el programa que maneja toda la estrategia de información del Estado hacia el ciudadano a través de los medios electrónicos. Y este apoya con la estrategia tecnológica todo el tema de racionalización de trámites y todo el tema de información al ciudadano. Se encuentran las entidades, todos los ministerios y todas las entidades del orden nacional, de acuerdo a la ley que les comenté, tienen la obligación de crear al interior de su entidad un comité antitrámites y de gobierno en línea. ¿Qué función tienen estos comités? Estar racionalizando y revisando cuidadosamente cuáles son los trámites que tienen al interior de su entidad y pues revisando si hay algunas oportunidades de reforma sobre esos trámites. Siendo muy sinceros, esto no ha funcionado tan bien y es necesario fortalecerlo. ¿Por qué? Porque finalmente, como el tema no está tan estructurado a nivel nacional,
Las prioridades de las entidades en sí, no necesariamente de las oficinas de planeación o de estos pues, de las oficinas en planeación, que es donde se encuentran estos comités, no necesariamente es el estar revisando sus trámites y el estar revisando qué tan difíciles o no son para el ciudadano. Muchas veces no es un gran interés de ellos y por lo tanto no se crean demasiadas acciones encaminadas a hacer la racionalización de los trámites. Estas entidades también deberían tener la función de, una vez se va a crear un trámite dentro de la entidad, cuando digo crear es hacer algún cambio porque la creación es legal, deberían enviarlo al Departamento Administrativo de la Función Pública para que éste dé un concepto sobre el trámite, si se ajusta a los criterios que debería tener para que no vaya a ser una carga para el ciudadano. Este tipo de cosas son las que no han funcionado muy bien porque las entidades no se sienten obligadas a informar al DAF acerca de lo que están creando. Y finalmente están los comités sectoriales de racionalización de trámites, que son aquellos comités que se implementan una vez se han identificado trámites o cadenas de trámites que se van a racionalizar. Esto muestra un poco cuáles son las fases o en qué efectivamente se ha estado trabajando para la racionalización de trámites. Lo primero es la fase de identificación, en donde a través del suite, como les digo, pues tenemos un inventario de los 2.500 trámites que tenemos a nivel nacional. Tenemos una falencia ahí para el nivel territorial y es algo que estamos empezando a trabajar porque no tenemos los trámites de nivel territorial que también son muchísimos. Sin embargo, pues es una tarea que nos va a llevar un poco de tiempo y de recursos. En Colombia hay cerca de 1.100 municipios y pues algunos de los municipios ni siquiera tienen acceso a electricidad o a internet, por lo tanto es difícil como la comunicación con ellos. Pero una vez tenemos el inventario de trámites, después viene la revisión que cada una de las entidades debería hacer sobre los trámites para hacer la racionalización, ya sea de trámites individuales o la identificación de cadenas de trámites que pueden involucrar varias entidades dentro del Estado. En ese sentido, pasando a la etapa 4, que son las ventanillas únicas, se han implementado 3 ventanillas únicas fruto de este proceso. Y que, como les contaría ahora, también la agenda de esto ha estado muy determinada por Doing Business y las reformas que se han determinado que son necesarias para mejorar en el indicador. Entonces, se han creado 3 ventanillas únicas. La primera son los centros de atención empresarial, que son ventanillas que se crearon con el objetivo de facilitar la creación de empresa. No están en Internet en este momento, pero por lo menos lo que garantizan es que cuando un empresario va a crear una empresa, solamente va a un lugar, ya no tiene que empezar a pasear por todo Bogotá o por toda la región entre Cámara de Comercio y el Ministerio de la Protección Social y los diferentes ministerios que están involucrados en la creación de la empresa. El segundo es la ventanilla única de registro, que es una ventanilla que se creó para el registro de propiedades, para facilitar el registro de una compraventa simple por ahora, pero la idea es que obviamente tenga más actos incluidos, como pues la compraventa con hipoteca, que es la más común. Y allí lo que tenemos es que la ventanilla está en las notarías y los notarios tienen la habilidad, pues tienen la capacidad de hacer las consultas que se requieran tanto a las oficinas de registro como un botón virtual para que se puedan realizar todos los pagos o para que el pago se realice solamente en esa ventanilla. Entonces, el registro de propiedad ya se puede hacer solamente en un lugar e internamente se pueden hacer las consultas que se requieran sobre el predio. Y finalmente la ventanilla única de comercio exterior, que lleva funcionando como unos 3 o 4 años y ha sido una de las más complicadas porque es la que facilita parte del proceso de importación y de exportación. Y allí tenemos muchas entidades involucradas que tienen unos procesos un poco complejos y ha llevado un tiempo el poder homologar plataformas, el poder homologar procedimientos para que se puedan hacer las consultas, para que se pueda tener solamente un formulario y no tener siempre la concurrencia de varias entidades en los puertos o en los diferentes procesos de importación y exportación. Como les decía, la agenda de lo que se ha hecho hasta ahora en temas de política antitrámites ha estado muy determinada por la agenda que nos ha trazado la medición de Doing Business y las recomendaciones de mejores prácticas que nos han dado. Como ven, estuvo muy de la mano que en el 2005 empezáramos con la política antitrámites y fue el año en el cual empezamos a hacer medidas. Entonces,
ha ido muy paralelo y puede ser una ventaja porque nos ha dado una agenda, pero claramente también nos ha limitado un poco respecto a lo que hemos empezado a hacer en términos de mejora regulatoria. Sin embargo, hemos tenido muy buenos resultados. En Doing Business Global, como ven, hemos mejorado de forma importante, teniendo en cuenta que en 2005 teníamos una revolución o una facilidad para hacer negocios mejor que el 51% de los países que estaban siendo medidos, y en 2011 teníamos una regulación mejor que el 77% de los países que están siendo medidos. Hemos mejorado sistemáticamente, y bueno, por el cambio de metodología tuvimos como un cambio el año pasado, pero todos los años hemos hecho reformas, hemos sido identificados como top performers durante 4 o 5 años y siempre se ha procurado que mejoremos en esos indicadores, un poco limitados a esos indicadores, pero siempre hemos hecho reformas para mejorar el ambiente de los negocios. Un poco para contarles qué hicimos este año, o pues para mejorar este año, en donde subimos 5 puestos y estamos ubicados en la posición 42. Se emitió una ley de formalización en donde se facilitaron y se redujeron los pagos que se tienen que hacer para la creación de empresas y se pusieron de forma gradual. Entonces, eso hizo que tanto en creación de empresa como en pago de impuestos tuviéramos una mejora importante. Y también se redujo el tiempo que se gasta en las notarías preparando la minuta para una compraventa simple. Además de eso, tuvimos algunas mejoras con una ley de insolvencia y eso hizo que tuviéramos mejoras en 3 de los 10 indicadores, siendo de nuevo catalogados como top performers este año. Ahora, ¿qué hemos hecho a nivel territorial? De la misma forma que en el nivel nacional, también a nivel territorial nuestra agenda estaba muy determinada por Doing Business, pero en una menor medida, dado que pues, primero es más reciente la medición, segundo, no tenemos como una agenda, unos principios generales con los cuales podamos ir a las regiones a decirles así es como se debe hacer. Digamos que eso es como el paso previo que nos ha faltado y que queremos empezar a desarrollar en este momento. Sin embargo, hemos tenido algunos resultados positivos. El hecho de medir a las ciudades hace que las ciudades empiecen a sentir que la mejora regulatoria y el atraer inversión para su ciudad es importante y empiezan a generar competencia entre las regiones. Y eso hace pues, que tengan algunos incentivos para mejorar con respecto a. Y eso lo vimos, llevamos solamente 2 mediciones, la próxima medición la vamos a hacer el próximo año, pero entre una y otra efectivamente vimos un cambio y un incentivo en las ciudades para mejorar su regulación. Entonces acá como se muestra Neiva, que es una ciudad de tamaño mediano en Colombia, el primer año, en el 2008, cuando se hizo la primera medición, obtuvo la posición 13 entre 13 ciudades. Y el siguiente año, cuando ya se incluyeron más ciudades y teníamos 21, Neiva obtuvo la posición 11. Entonces pasó de estar por encima de nadie, básicamente, a estar por encima del 48% de las ciudades que fueron medidas. Y esto básicamente fue una estrategia muy intensa que adoptaron para mejorar en apertura de empresa, en donde mejoraron o redujeron el tiempo en 8 pasos y en 11 días. Y así tenemos otras ciudades que han empezado a crear agencias de atracción de inversión, en donde se están enfocando mucho en cómo mejorar el clima de negocios para que puedan tener mayor número de inversionistas. Sin embargo, a nivel regional, pues todavía nos falta mucho, sobre todo en el tema del seguimiento. Digamos que ya estamos haciendo la medición, pero entre medición y medición nos falta ir y decirles, bueno, ustedes podrían hacer esto. Eso lo identificamos en el 2008 después de la primera medición, y entre la medición y después del 2010 lo que intentamos fue, uno, hacer una asistencia técnica a las regiones para acompañarlas en el proceso. La idea no era simplemente llegar, medirlas y que solas miraran a ver qué podían hacer, sino empezar ya a acompañarlas a ver qué podemos hacer para ayudarlas a tener también, a interesarse por la mejora regulatoria. Entonces, el año pasado hicimos un programa de asistencia técnica en donde las ayudábamos a identificar cuáles eran las oportunidades de mejora que podrían tener, básicamente también muy alineado con los indicadores de Doing Business.
¿Qué hicimos? Primero esperamos que ellas se postularan un poco, es decir, les dijimos, miren, vamos a darles una asistencia técnica, elijan 2 indicadores de Doing Business en los cuales les gustaría mejorar, 2 áreas de la regulación en los cuales les gustaría mejorar y creen que tienen oportunidades, y nosotros los apoyamos, hacemos un diagnóstico y miramos qué oportunidades de reforma podrían tener. Después de que las ciudades identificaban cuáles eran los indicadores y nos decían que tenían el interés, hacíamos pues una fase de preparación interna e íbamos y discutíamos el diagnóstico con ellos. Mirábamos cuáles eran las áreas en las cuales deberían mejorar. Establecíamos mesas de trabajo en las cuales estaban tanto el sector público como el sector privado, generalmente el privado representado por las cámaras de comercio, y ya discutíamos con ellos como cuáles eran los pasos que podríamos mejorar en términos de esos 2 indicadores. Hacíamos la identificación de reformas e implementábamos un plan de acción que era lo que finalmente les dejábamos a las regiones, a las ciudades, para que empezaran a establecer las acciones. Con eso y con las propuestas que hacía el Doing Business, entonces establecimos o creamos una cartilla de mejores prácticas, en donde lo que hicimos fue identificar mejores prácticas que fueran simples, que fueran, no representaran una reforma muy compleja y que pudieran empezar a establecer las regiones inmediatamente, pero que tuvieran un impacto importante en el ambiente de los negocios. Y otro tipo de reformas que seguramente les llevarían un poco más de tiempo y de inversión, pero que si empezaban a hacerlo, pues las regiones podrían eventualmente llegar a una mejora en la regulación. Ahora, de todo este proceso que identificamos el año pasado y este año cuando estábamos haciendo el Plan Nacional de Desarrollo del nuevo gobierno, uno que, como les he comentado, la política estaba muy encaminada hacia los trámites y no hemos empezado a pensar en la regulación como tal. Y creemos que pues, es obviamente necesario pensar más como en el modelo regulatorio y no enfocarnos en trámites que muchas veces son simplemente como lo que le duele a uno, le duele al empresario o le duele a la entidad pública, pero que no están pensando como en el modelo como tal de qué es lo que queremos, hacia dónde queremos llegar. 2, que en la política debe primar la racionalización antes que la automatización, porque en muchos de ellos cuando mirábamos las cadenas, un poco lo que veíamos es que están revisando es cómo hacerlo más fácil, cómo se demora menos tiempo, pero ¿es necesario ese trámite? ¿Es necesario ese paso o no lo es? Y tercero, que es necesario revisar la regulación económica transversal, pero también la sectorial y la regional, porque en ese sentido lo que hemos estado haciendo con Doing Business es mirar estos indicadores que son muy generales, pero a veces cuando yo quiero abrir una empresa, abrir la empresa puede ser muy fácil o ya se pudo haber facilitado mucho, pero pasar de abrir la empresa a ponerla a operar en un sector específicamente, eso ya es otro cuento y eso trae sus dificultades. Y pues a nivel regional claramente también tenemos regulación que puede dificultar la puesta en marcha de un negocio. Y esto digamos que siempre lo explicamos un poco con este ejemplo, en donde en transporte terrestre de carga, uno de los trámites que se requiere para poner a operar una empresa de transporte en el sector se hace a través del Ministerio de Transporte. Entonces yo abro la empresa en la Cámara de Comercio y en eso ya he mejorado muchísimo, pero cuando voy a abrirla en el sector transporte, cuando quiero ponerla a operar allá, entonces estos son simplemente 3 de los requisitos que se requieren para abrir esa empresa. 1, descripción de la estructura organizacional de la empresa relacionando la preparación especializada y o la experiencia laboral del personal administrativo, profesional, técnico y tecnológico contratado por la empresa, los estados financieros de los últimos 2 años y la demostración de capital pagado o patrimonio líquido no inferior a 1000 salarios mínimos. Y ahí lo que uno primero se preguntaría es, bueno, yo podría automatizar esto y hacer que, no sé, el empresario pueda enviar los documentos por internet y eso le facilita la vida al empresario y eso es como un primer paso. Pero lo otro que debería preguntarme es, ¿para qué? ¿Para qué el Ministerio de Transporte necesita saber que la forma en que yo voy a organizar la empresa es esta y que la secretaria es bilingüe? ¿Qué hace el Ministerio de Transporte con esa información? Entonces ahí debería pensar en, bueno, racionalicemos el trámite, ¿cuál es la necesidad de tenerlo? Pero más allá de racionalizar el trámite, pensemos un poco en cuál es la estructura o el modelo de regulación que yo tengo en ese sector. Y en Colombia es un poco complicado, este sector es regulado en Colombia y
simplificando mucho cómo funciona, yo tengo 3 actores: los generadores de carga, las empresas de transporte y los transportadores propietarios de vehículos. Y las relaciones entre cada uno de ellos están reguladas. Entonces, entre las empresas de transporte y los transportadores propietarios de vehículos, yo tengo una regulación de precios. Hay una tabla de fletes que establece cuánto se debe pagar al propietario del vehículo por transportar una carga de una ciudad a otra. Y entre el generador de carga y la empresa de transporte también tengo una regulación de precios, porque la ley dice que el generador de carga debe pagar a la empresa de transporte lo que dice la tabla de fletes, más un mínimo de un 12.5% de margen. Es decir, a la empresa de transporte le estoy garantizando cuál es su ganancia. Y además de todo, estoy eliminando toda competencia, porque el generador de carga no puede negociar directamente con el transportador propietario del vehículo. Por lo tanto, si yo no tengo una empresa de transporte y tengo un carro, no puedo hacer nada. Tengo obligatoriamente que suscribirme a una empresa de transporte. Entonces, estoy eliminando toda competencia y de cierta forma le estoy dando una posición de dominio a las empresas de transporte desde la regulación. Y ese es el tipo de cosas que debería mirar. O sea, finalmente eliminar el trámite me agrega algo, pero no tanto, porque no estoy mejorando cómo está funcionando el sector. Entonces, lo que debería revisar es, bueno, si es un sector que es competitivo, ¿debería regularlo o no debería regularlo? Y a eso es a lo que quisiéramos llegar. Doctora Gómez, desafortunadamente está terminando ya el tiempo, si podría concluir, por favor. Entonces, ¿qué tenemos? La política de racionalización y regulación de trámites, que tiene 2 partes, una de corto plazo que está muy determinada por lo que cada una de las entidades quiere hacer. En este momento tenemos unas facultades extraordinarias que el Congreso le dio al presidente para eliminar o modificar trámites que vienen de ley por medio de un decreto, y estamos entonces recogiendo información tanto de las entidades públicas como del sector privado, y se hizo un concurso del trámite más inútil con la ciudadanía para que nos dijeran como cuáles son los trámites que les duelen un poco y que requieren un cambio. Y en términos de largo plazo, estamos estableciendo el programa de racionalización de regulaciones y trámites empresariales, que fue creado por el Plan Nacional de Desarrollo, y el objetivo es eso, es tener unos criterios generales que nos digan cómo debería ser la regulación, para que un poco en la línea de lo que han hecho Chile y Brasil, podamos con las demás entidades empezar a formarnos en cómo debería ser la regulación. Básicamente lo que queremos tener es un marco conceptual y una norma a partir de la cual podamos racionalizar trámites y regulaciones que puedan estar estableciendo barreras de acceso o costos de transacción injustificados. Y tener ya como una institucionalidad un poco más permanente para esto de racionalizar o tener una mejora regulatoria. Creo que eso era todo lo que tenía para decirles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Gómez. Desafortunadamente me toca jugar este papel de tener que sacar estas banderas, pero es en novedad del tiempo y de todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Enseguida vamos a dar paso a nuestro siguiente panelista. Es el diputado Óscar Alfaro Zamora, es licenciado en Derecho, graduado de la Escuela en Gerencia Política de la Universidad de George Washington en Washington, D.C., y en Comunicación Política, Manejo de Campañas Electorales, Gerencia Política en Proyectos de Cambio, y es un diputado que actualmente acaba de impulsar una gran reforma en el Congreso Nacional de Costa Rica en materia de reforma regulatoria. Tiene una gran cantidad de iniciativas en esta materia económica y lo recibimos para que nos platique un poco de su experiencia en este tema tan relevante. Muchas gracias. Muy buenos días, tardes ya, a todos y cada uno de quienes están acá. Un especial saludo al subsecretario señor José Antonio Torre, de la Secretaría de Competitividad y Normatividad, y don Alfonso Carballo, titular de la COFEMER. En primer término, quiero agradecer a los organizadores y patrocinadores de este 28ª Reunión Nacional de Mejora Regulatoria el haberme invitado, especialmente a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de México, considerada en América Latina como una de las dependencias de mayor avance en política de reforma regulatoria
y con las mayores prácticas en la región, lo cual representa un modelo y experiencia fundamental, así reconocido en la 7ª Conferencia de Agencias Reguladoras realizada recientemente en Brasil. De mi parte es de indicar que mi contribución a este tópico y en este acto es de mi posición como legislador en la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Cuando llegamos en mayo del 2010, nos encontramos con una serie de proyectos de reformas legales. Puntualicé en lo personal algunas y dentro de esos proyectos que lo tomé como propio me encontré con la reforma de la Ley 8.220, denominada Ley de Simplificación de Trámites. Bien, se reformó, se logró este cometido y se ajustó los alcances de la simplificación de trámites a la evolución surgida de todos estos años y la exigencia de hoy. En Costa Rica se ha creído indispensable mejorar el sistema regulatorio y de trámites en la administración pública, no solo porque beneficia a la institucionalidad en sí misma, sino sobre todo a la ciudadanía, por ser el usuario quien se favorece o sufre de la eficiencia o ineficiencia del servicio. Ciertamente se ha identificado que la simpleza y la claridad de trámites y requisitos evita la corrupción, concede seguridad jurídica, aumenta la productividad y competitividad en el sector público y privado, e incluso maximiza la asignación de recursos siempre escasos de por sí en las instituciones públicas. Bajo esta inteligencia hemos venido ajustando la ley, los reglamentos y socializando las buenas prácticas por medio de la concientización del funcionario público, la mayor y mejor información a la ciudadanía. Por ello, asumí el papel difícil, pero no imposible, de convencer a los diferentes diputados y diputadas con posiciones ideológicas diversas e intereses políticos encontrados, la necesidad de contar con una regulación que permitiera destrabar el marasmo de requisitos y convertir esta en prioridad como un proyecto país. Y además que el Congreso hiciera lo propio en esta articulación de esfuerzos, dando una señal proactiva y propositiva a la sociedad. Quiero comentarles que las reformas legales aprobadas recientemente fueron apoyadas de manera unánime, tanto en la comisión propiamente que le corresponde dictaminar al plenario, como en el plenario mismo, por todos los partidos políticos allí representados. Somos 57 diputados con 8 partidos políticos. Una tarea, decía, difícil pero no imposible, y se logró, porque evidentemente todos teníamos el reto de remozar y dar valor presente a la legislación nacional en esta materia, contribuyendo al cambio de modelo paradigma administrativo que engarzara la eficiencia de las acciones del sector público en su interacción en las cadenas productivas o agentes económicos. De manera puntual, el Poder Ejecutivo y el Legislativo interactuaron en la misma dirección, junto con el sector privado, en el sentido de tratar de uniformar la materia regulatoria con las lógicas especificidades de cada institución, tratando de evitar que cada una de ellas emitiera regulaciones con criterios aislados, sin publicidad o que significaran exceso o arbitrariedad en los trámites. Dado que este panel trata sobre avances o soluciones a los problemas encontrados, muchos de ellos comunes en la administración, admitimos que en nuestro caso efectivamente habían deficiencias. Muy rápidamente señalo: la exigencia de más requisitos de los establecidos legalmente. Durante décadas no se dio esfuerzo por tener un inventario nacional de trámites, en virtud de lo cual se acumularon regulaciones que ponían obstáculos al progreso y al desarrollo social y económico. El incumplimiento de coordinación institucional e interinstitucional, el rechazo de documentos expedidos válidamente por otros órganos, la omisión de la evaluación costo-beneficio de la regulación comparada y no acatar los criterios emitidos por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. En este último aspecto, la reforma que hicimos dotó
a la Dirección de Mejora Regulatoria y Reglamentación Técnica con estatus de órgano rector con capacidad para examinar los trámites existentes, siendo sus criterios vinculantes además para una amplia gama de instituciones de la administración, exceptuando aquellas que tuviesen una autonomía especial. Un aspecto sumamente debatido y finalmente aprobado fue el tema de la debida publicidad de los trámites, en el sentido de que un trámite, cualquiera que fuese, debía contar con una ley, con un decreto ejecutivo o un reglamento debidamente publicado en el Diario Oficial La Gaceta, adscrito a una fuente del derecho, evitándose la discrecionalidad de los funcionarios que acostumbraban a añadir requisitos sin sustento que venían a obstaculizar las gestiones. También se le encargó a la Oficina de Información de las instituciones explicarle al usuario los requisitos y el procedimiento para el otorgamiento de solicitudes, permisos, licencias o autorizaciones. En caso de que no tuvieran ese tipo de plataforma en las instituciones, deben designar obligatoriamente un departamento o una persona responsable que hiciera efectiva la divulgación al habitante. Estos funcionarios se denominan oficiales de simplificación de trámites. Ahora bien, la entidad u órgano público no puede exigir la presencia física del administrado, salvo que así explícitamente la ley lo establezca. Se introdujo un proceso más práctico y efectivo con la rastreabilidad y el control de los documentos presentados por primera vez, con exigencia de numeración y registro de los expedientes, incorporando la tendencia del expediente electrónico mediante el desarrollo de aplicaciones al gobierno digital. Otro avance que quisiera compartir y causó algún grado de discusión fue la reformulación del silencio positivo, herramienta que tendrá el administrado frente a la administración en sus solicitudes, cuando haya cumplido con todos los requisitos necesarios. En este caso se hace constar en declaración jurada autenticada que la administración no resolvió en tiempo, lo que implica que el servidor público tendrá hasta 3 días hábiles siguientes para emitir una constancia que exprese que transcurrió el plazo para la aplicación del silencio positivo y la solicitud no fue resuelta. Si la administración no emitiera ese documento dentro del plazo señalado, se tendrá por aceptada sin más trámite la aplicación de este instituto. Una novedad que surgió precisamente de esta interacción que tuvo la Asamblea Legislativa con el Ministerio de Economía fue la inclusión de la evaluación costo-beneficio como mecanismo racional para anticipar posibles abusos en las regulaciones. Ese instrumento de valoración no era nuevo en Costa Rica, pues de hace 20 años estaba regulado en la denominada Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Sin embargo, ahora se extiende para que se enuncie con alcances específicos en la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos. Evidentemente, elevar a rango de ley dicha evaluación viene a fortalecer la dinámica y las atribuciones de la Dirección de Mejora Regulatoria. El análisis costo-beneficio de la regulación repercute, sin duda, en la eficacia y la eficiencia de las instituciones, por ende, la acción del gobierno, fortaleciendo a su vez la confianza y reducción de los riesgos regulatorios para el sector privado y disminuyendo lo que algunos actores han denominado monopolios de la información, que son cuando en ocasiones se generan problemas de acceso a la información. Esa pésima práctica ocurre cuando un servidor público o grupo limitado de ellos acaparan el saber de los procedimientos y requisitos, sujetos que se convierten indirectamente en los dueños de la institución. Incorporamos la declaratoria de responsabilidad del funcionario público en sede administrativa en orden al perjuicio ocasionado. Además, sanciones por incumplimientos que van desde la suspensión sin goce de salario de 3 a 8 días en el primer incumplimiento, de 8 días a 1 mes en el segundo incumplimiento y en el tercero el despido sin responsabilidad patronal. ¿Cuáles serían estas faltas por incumplimientos? Rápidamente las señalo. No aceptar la presentación única de documentos o exigir más requisitos de los establecidos, no respetar las competencias, no dar publicidad a los trámites, no informar de manera clara y completa a los interesados sobre el trámite, no resolver ni calificar las peticiones, gestiones, solicitudes y demás documentos
dentro del plazo establecido, incumplir con el procedimiento del silencio positivo que lo comenté recién y respetar el trámite ante la única instancia administrativa, rechazar documentos válidamente expedidos, no acatar los criterios vinculantes del Ministerio de Economía. Como ven, casi al cumplir la década desde que entró en vigencia la Ley de Simplificación de Trámites en el año 2002, entramos en otra fase distinta, más rigurosa y exigente, que no dudo impactará las políticas de atracción de inversiones y empleo. Promoverá la inserción a mercados internacionales, la innovación y el emprendedurismo. En fin, busca la mejor planificación, desarrollo y desempeño de los programas gubernamentales. No podemos hablar de competitividad si no tenemos una agenda de acompañamiento en mejoras regulatorias. Considero que nuestros estados tienen un gran desafío. Ese desafío es posible y éticamente realizable, pues se asocia al mayor bienestar de los habitantes de esta gran nación que es América Latina. Aprovecho la ocasión para felicitar a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, a entidades federativas y en esta oportunidad al Estado de Nuevo León por haber sido la sede de esta 28ª reunión, a todos los funcionarios, reguladores, legisladores, presidentes municipales, alcaldes, empresarios industriales interesados en que nuestros países sean más eficientes y competitivos. Al fin, todos nos convertimos en ciudadanos activos desde nuestros roles. Este tipo de actividad ciertamente permite abrir un espacio de reflexión y construcción sobre retos y avances en esta materia tan sensible y transversal para nuestros países y para el sector privado. Finalmente, aquí debemos detenernos y reflexionar sobre el esfuerzo y compromiso que debemos como región asumir de manera conjunta y nos permita en un plano interactivo aprender entre todos de las buenas prácticas y experiencias, mejorar lo que no está bien, todo esto en un estado de constricción de los diferentes sectores de nuestro acontecer, el gubernamental, el social. Así generar espacios de entendimiento para mejorar nuestros procesos regulatorios. Finalizo, desde el sur del Río Bravo hasta el confín de la Patagonia, nos cubre un mismo cielo. Allí entonces debemos de provocar vías comunicantes y aspirar a homologar y cimentar principios compartidos de aplicación en esta materia. Tan solo un referente, el Parlamento Latinoamericano. Todos nuestros países están suscritos a él, formamos parte de él y ha tomado vigencia en los últimos tiempos. Agregaría también el Plan Mesoamérica y otros foros que se den con estos propósitos y desde esas trincheras podamos acordar una ley marco y desde la hermenéutica jurídica cada uno de nuestros países elegirle, atemperando a las especificidades locales, pero dentro de una misma inspiración y ocupación. Por eso aplaudo el eslogan de este Congreso cuando dice: unidos impulsamos la competitividad. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Elocuente presentación, discurso. Muchas gracias. Enseguida tenemos la participación de nuestro colega de Rodrigo. Ya quedan solo 5 minutos, Rodrigo, no creas, tienes tu tiempo. Rodrigo Calderón Cusimaita es ingeniero civil, graduado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco y actualmente es el jefe nacional de inspecciones en materia de protección civil del Perú. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Rodrigo. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades, tanto de la Federación como del Gobierno del Estado de Nuevo León y a las autoridades municipales presentes en este magno evento. En segundo lugar, traerles el saludo del Gobierno y del pueblo peruano.
que siempre considera a este hermoso país como un país hermano y con el cual nos une más que un idioma y un pasado y ojalá un esperanzador y prometedor futuro. Bien, lo que les vengo a traer en esta ocasión es llamemos un caso práctico de regulación, ¿ya? Es un procedimiento y para mí